están en el lado de provida, etcétera, bueno, pues están en su derecho de manifestar ideológicamente lo que ellos consideren mejor. Yo creo que Margarita, como abogada de una de las escuelas más prestigiosas de derecho de este país, da en el blanco porque dice, no se pueden anular los derechos. Pues de eso se trata. Precisamente se trata de hacer compatibles, y esa es la discusión ante la Corte y la postura del ministro Cosío que vimos al principio, de hacer compatibles los derechos de la persona no nacida o del producto de la concepción, pero también con los derechos de la mujer. Lo que están haciendo estas 18 reformas a las constituciones locales es anular una de estas partes de la ecuación, en este caso los derechos de la mujer. Y de hecho el proyecto del ministro Franco viene en ese sentido, viene en el sentido de decir, oigan, es que no hay derechos absolutos. Esta especie de absolutismo constitucional para decir todo se carga del lado del producto de la concepción no es correcto. Tenemos que hacer un ejercicio de ponderación. Hay dos derechos en juego, no hay un derecho que devora o derrota completamente al otro. Lo que hicieron, dicen Franco, dice Cosío y dicen los ministros que están a favor del proyecto, lo que hicieron fue derrotar completamente al sector, digamos, de los derechos de las mujeres. Y esto en términos de una lectura constitucional no es correcto. Bueno, veremos cómo siguen las cosas en esta discusión y qué resuelve la Suprema Corte de Justicia. Déjame, Miguel Carbonell, hacer una pausa y regreso con algo que ya mencioné, que es otra expresión pública de quien está en contra de este proyecto del ministro Franco González Salas, que es el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, que dice cosas como que atendiendo a lo dispuesto por el primero de los artículos de nuestra Constitución, que nos impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, me veo, dice el funcionario, en la necesidad y urgencia de acudir a ustedes, se refiere a todos los ministros de la Corte, a quien dirige este texto, en lo personal y como servidor público, para manifestar mi profunda preocupación en torno al contenido de los proyectos propuestos por el ministro Franco González Salas para resolver estas acciones de inconstitucionalidad. Bueno, el texto es amplio. Después de la pausa recuperamos otros fragmentos y conocemos tu opinión. Mucho gusto. Exactamente. Bueno, regresamos, Miguel Carbonell, en esta parte de la discusión pública en México acerca del tema del aborto, las acciones de inconstitucionalidad y todo lo que va de por medio en estos días y horas. Este desplegado llama mucho la atención por su contenido, la firma del subsecretario Felipe de Jesús Zamora Castro. Bueno, pues él manifiesta su preocupación, un sentido de urgencia, para manifestar en lo personal y como servidor público sus preocupaciones acerca de los proyectos, de los dos proyectos que discuten los ministros elaborados por el ministro Franco González. Dice cosas como la siguiente: estoy convencido de que el Estado mexicano debe apostar por una ampliación plena de la vigencia de los derechos humanos. El manto protector debe extenderse lo más posible para proteger a todos y a todas. Hay otra parte donde dice, son seres humanos. Bueno, hay una parte donde dice, son seres humanos los pequeños que están en el periodo de embarazo de sus madres, son seres humanos los fetos humanos, es un ser humano la mórula humana y por supuesto es un ser humano el cigoto humano, no puede ser de otra manera, lo coloca en signos de admiración. Pone otra frase donde dice, poner las condiciones para que el Estado se organice para matar a seres humanos no nacidos e institucionalizar el dominio de los fuertes sobre los débiles es una invitación a la barbarie, entre otras cuestiones expuestas en un desplegado público dirigido a los ministros de la Corte. ¿Qué nos dice esto, Miguel Carbonell? Yo creo que es gravísimo. Yo creo que es un hecho verdaderamente lamentable. No va a pasar a la historia del derecho por la calidad del texto. Es un texto bastante impreciso. En una parte dice, las personas maduras también son personas. Bueno, pues quién sabe que sean las personas maduras, ¿no? Pero bueno, eso dice. Pero ¿cuáles son los problemas que le veo a este desplegado, Carmen? En primer término, por supuesto, y qué lástima que no vino porque se lo hubiéramos preguntado aquí. Está abierta la invitación al debate si él quisiera aceptar nuestra invitación. Ojalá que quiera debatir y explicar este tema tan importante. Habría que aclarar si lo pagó con su propio dinero o nos lo hizo pagar a los contribuyentes, porque hay una parte de la sociedad mexicana como subsecretario. Bueno, pues eso es gravísimo. Entonces podría configurarse una responsabilidad administrativa o incluso de otro tipo, porque eso se asemeja a un desvío de recursos. Esto es, los recursos públicos, el dinero que nosotros pagamos como contribuyentes, no se puede emplear en desplegados de este tipo que
defienden una cuestión puramente ideológica, porque no hay más que ideología en ese texto por un lado, y por otra parte que está hoy bajo conocimiento de nuestra Suprema Corte. Es decir, a la mitad del río, cuando vamos cruzando el río, de repente sale una autoridad del Estado mexicano, de muy alto nivel, por supuesto, encargado, por cierto, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, fíjate nada más, a sacar este desplegado. Entonces yo creo que esto es gravísimo. ¿Quién pagó este desplegado? Segundo, este desplegado es contrario al derecho vigente hoy en México, Carmen. Porque el criterio que sostuvo la Suprema Corte desde 2008, hace ya 3 años, yo supongo que el subsecretario habrá leído de esto, ¿verdad? Se habrá informado antes de redactar este desplegado. El criterio es precisamente contrario al que él señala. El criterio es que sí hay un espacio en el sistema constitucional mexicano para los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Esa es una sentencia que hasta donde yo sé está vigente a raíz del caso de la despenalización del DF y que votaron la mayoría de ministros en ese sentido. Eso me parece verdaderamente que no se sostiene jurídicamente. Y por último, de nuevo, el tema del timing, de la sensibilidad política, que no parece ser una característica del gobierno del presidente Calderón, porque no se vale que a la mitad de una discusión se den este tipo de intentos, porque solamente va a quedar en un intento, estoy seguro, de presionar a los ministros de la Suprema Corte. La pregunta que yo haría, Carmen, es ¿qué pasaría si un ministro de la Suprema Corte publica un desplegado casi de página entera en el periódico El Día de Mañana, invitando a un secretario de Estado a tomar una determinada decisión, a invitar al secretario de Comunicaciones y Transportes a que le dé una concesión televisiva a fulano, o a invitar al secretario de Hacienda a que promueva una reforma para aumentar el IVA? Pues armaría un escándalo, ¿verdad? Porque sabemos que hay una división de poderes, sabemos que cada quien tiene que hacer su función, y en plena discusión, a la mitad de la discusión precisamente, que se publique este desplegado, lo veo como, francamente, te lo digo y no estoy exagerando, como un despropósito. Regresamos, Miguel, después de la pausa. Bueno, se acabó el tiempo. Miguel Carbonell, gracias por estar aquí. Hasta la próxima, seguiremos el debate y veremos qué resuelve el máximo tribunal. Muy buenas noches. A ti, gracias, Miguel. Hasta la próxima. Hasta mañana. ¿Se puede, no se puede? O sea, sigue diciendo que no.